Bienvenidos. Paseo de la Reforma, su historia y los monumentos. Pues vamos a cruzarnos hasta Europa, en particular hacia el puerto de Trieste, porque aquí un par de personajes que establecieron de forma obligatoria en México el Segundo Imperio, Maximiliano de Habsburgo de Austria y Carlota de Bélgica. Estos dos personajes, fiel a la dinastía, realmente entendieron que nunca iban a poder ser reyes de Europa. Entonces les vendieron espejitos, les dijeron que en México los querían, el pueblo mexicano los estaba esperando con ansias. Les voy a platicar algo que no les va a causar sorpresa y no nada más pasa en la actualidad. Para derrocar a Benito Juárez, se dice que se falsificaron 1 millón de firmas, el cual le mostraron a Maximiliano, les dijeron, en México todo es un desastre, los quieren allá. Entonces les vendieron esta idea, cruzaron todo el Atlántico, llegaron al puerto de Veracruz y nos dicen la historia y las crónicas que cuando llegaron al puerto nadie los esperaba. Entonces como que el organizador, el personaje que estaba dirigiendo la comitiva de Maximiliano, mandó a traer gente de los alrededores, los colocaron, les pusieron vestimenta y le dieron la bienvenida a Maximiliano y Carlota. Maximiliano estaba muy confundido, no sabía cómo venir vestido, sabía que era un pueblo totalmente alejado y Carlota le dijo, no, pues ve vestido normal, y él quería venir así con un traje, con una espada, como un gran emperador. Entonces le dijo, no, es que tengo que vestirme y vestido como original. Entonces fue una gran discusión entre ellos para ver cómo venían vestidos, porque esperaban que gran cantidad de gente los iba a recibir. Y la verdad es que nadie los esperó. Juntaron esa comitiva y del puerto de Veracruz se dirigieron lo que es a la Ciudad de México. Y en primer término, Maximiliano y Carlota vivieron en una de las alas de Palacio Nacional, que es lo que vamos a ver ahorita, rápidamente de forma panorámica. Ya después de mucho analizar dónde podían vivir, dónde podían morar, muy a las costumbres europeas, determinaron que en el castillo de Chapultepec, en esa gran casa virreinal que se mandó a construir en 1785 por el virrey conde Bernardo de Galvez, ahí llegaría Maximiliano de Habsburgo. Es de esta época donde va a iniciar nuestro recorrido, fiel testigo de la historia del castillo de Chapultepec, que en 1785 se construye este castillo. Luego en 1852, en el otro extremo de lo que es el Paseo de la Reforma, se traslada la estatua de Carlos IV, que vamos a ver algunas ideas del proyecto original de este gran paseo. Entonces vamos a hacer un vuelo panorámico desde este punto para llegar a un lugar muy típico. Se dice, se cuenta y se comenta que Maximiliano, por palabras de Salvador Novo, se levantaba a las 4 de la mañana en su castillo de Chapultepec, un moro muy grande le preparaba un café, estaba hasta 4 o 5 horas recorriendo el bosque, viendo esos ahuehuetes, todavía regocijándose de los manantiales. Y un día se dice que Maximiliano se le prendió la idea, porque el Paseo de la Reforma nace de una idea que tuvo Maximiliano, que al recorrer terrenos totalmente sinuosos y tranquilos, para llegar a Palacio Nacional, que es lo que estamos viendo ahorita, aparentemente se tardaba hasta 1 hora y media, 2 horas en ir y venir. Entonces dice que Maximiliano abusaba de la lejanía que tenía con el Palacio Nacional para mandar decir al castillo que no iba a llegar a dormir. Esto lo aprovechaba para juguetear con las damas de alcurnia que existían en esa época, y para evitar esto y darle a Carlota más pretextos, mandó a construir lo que se llama el Paseo de la Emperatriz, que se terminó de construir, como mucho de lo que conocemos hoy, en esa traza en 1866. Entonces fue una idea de Maximiliano. Se dice que de ese balcón se asomaba y veía a lo lejos. Recorría una calzada como la que estamos viendo, de tierra, todavía había sequías, toda esa vida virreinal se empezaba a llevar a las faldas de este cerro. Entonces vamos a hacer el recorrido que aparentemente hacía Maximiliano en esa época. Tomaba lo que conocemos hoy en día por esos grandes arcos, 902 arcos que formaron el acueducto de Chapultepec. Hoy en día solo podemos ver 20. Entonces esta traza que estamos viendo ahorita, este vuelo panorámico de Avenida Chapultepec, no es otra cosa más que la prevista y la posibilidad
del camino que tomaba Maximiliano. ¿Para qué? Para dirigirse del Palacio Real, del Castillo, hacia Palacio Nacional. Él veía estos arcos, muy similar a lo que estamos viendo ahorita, tomaba lo que es lo largo y ancho de esta avenida Chapultepec para llegar a un punto culmine que cuando vamos al centro de la Ciudad de México hay una gran fuente, la famosa fuente del Salto del Agua. Entonces tomaba este camino, también se dice que otro de los caminos que tomaba era un acueducto de la Verónica, que es el que venía de Santa Fe y San Cosme. Ya llegamos rápidamente a este punto que es donde está Salto del Agua, y se dice que a esta altura llegaba con su caballo, tomaba a la izquierda para llegar justamente a Palacio Nacional. Esta foto es magnífica porque este es el acueducto de Belén, el acueducto que llegaba desde el bosque de Chapultepec, el agua blanda y el agua dura, se trasladaba desde los manantiales del castillo, del bosque, hasta este punto. Más de 900 arcos comunicaban toda esta traza. Entonces la idea fue retomar la avenida Chapultepec, que es por donde corría este acueducto. Llegaba a este punto, giraba a la izquierda y llegaba a Palacio Nacional. Y todos los días, a veces que no llegaba, tomaba el camino de regreso, que es lo que vamos a tomar ahorita, y de una jornada que empezaba a las 4 o 5 de la mañana en el bosque de Chapultepec, llegaba hasta en la noche. Carlota se quedaba sola en el castillo con sus damas de honor. Carlota era amante de la flora, de las plantas, de los árboles. A ella se le debe introducir parte de los rosales, de esos pastos totalmente europeos, como los podemos ver en Inglaterra, en Bélgica, en Francia. Se dice que en la época de Carlota fue que también la Alameda Metropolitana se decoró, fue la mejor época, la época más bella de la Alameda. Y todo eso se le debe a Carlota, ¿por qué? Porque tanto tiempo la dejaba sola Maximiliano. Entonces Maximiliano se tardaba todas las horas del día en ir y en regresar. Entonces él ya viendo la situación un poquito subida de tono con Carlota, se le ocurre, Carlota, vamos a mandar a construir un paseo, un bulevar que nos comunique de nuestro castillo hacia el Palacio Nacional. Entonces de ahí surgió el nombre, algunos dicen el Paseo de la Emperatriz y otros el Paseo del Emperador. ¿Qué es lo que hizo Benito? ¿Qué es lo que hizo, perdón, Maximiliano? Simplemente trazar un camino, más o menos como lo que estaríamos viendo aquí, el cual al original se le prohibía pasar, solo pasaban algunos carruajes oficiales, pero ni las vacas podían pasar. Luego, sabemos el fusilamiento de Maximiliano en el Cerro de las Campanas en Querétaro. Benito Juárez recupera la República y en honor a otro liberal, Santos Degollado, se le cambia el nombre y se le pone el Paseo del Degollado, no porque hubieran degollado a alguien, simplemente en honor a este gran liberal. Luego Benito Juárez lo sucede y ya en la época de Lerdo de Tejada, Sebastián de Lerdo de Tejada, retomando ese impulso de Benito Juárez y por las leyes de reforma, se le bautiza al paseo como el Paseo de la Reforma. Es por ello que actualmente tiene ese nombre. Entonces, vamos a regresarnos un poquito. Sabemos que esta avenida tiene más de 14 kilómetros de largo, desde el poniente, donde se encuentra Santa Fe, desde la parte alta de la delegación Alcaldía Coajimalpa y llegaría hasta lo que conocemos hoy a la altura de la Villa de Guadalupe. Entonces, una de las avenidas más bonitas. Ha tenido 3 grandes etapas de construcción en su época. La original, que va de Chapultepec a donde estaba la glorieta de Bucareli, luego se amplió de ahí recorriendo lo que es Peraldillo, llegar hasta la villa, hasta esa zona, y hacia el poniente se alargó y se continuó hacia el poniente. Entonces nosotros vamos a tomar ahorita un recorrido, vamos a subirnos un poquito por este gran paseo, por donde se fundó la colonia Polanco, esa emulación de los barrios de Beverly Hills, para retomar este gran proyecto. Entonces vamos a hacer nuestro recorrido a modo de dron, a modo de vista aérea, y vamos a ir recorriendo, el itinerario de nuestra visita es ir recorriendo algunos de los edificios y monumentos más importantes que podemos recorrer a través del Paseo de la Reforma, ya sea que lo caminemos a pie, que tomemos algún autobús panorámico o simplemente por nuestra cuenta. Entonces, vamos a iniciar de esta forma nuestro paseo, nuestro recorrido a través del Paseo de la Reforma. Ya nos recorrimos hacia el otro lado, estamos en la parte poniente, en uno de los bosques más grandes, el bosque más grande de América, 686 hectáreas, 40,000 árboles de más de 130 especies, es lo que nos está recibiendo lo que es el bosque de Chapultepec. Para tener una idea, una dimensión es
2 veces más grande que el Central Park de Nueva York. Entonces vamos a recorrer por este Paseo de la Reforma. Del lado derecho estaríamos viendo lo que son los terrenos de Polanco, el Campo Marte, y aquí del lado de izquierda, del lado derecho de nuestra pantalla, estamos viendo una obra que actualmente su última edificación fue de 1991. El Auditorio Nacional, 1991, la remodelación, pero es un edificio que se construyó en 1946. Los arquitectos al que se les debe en el 91 esta remodelación, esta ampliación de sus 10,000 butacas, se debe a Teodoro González de León, uno de los grandes arquitectos de esa época, y a Abraham Zabludowski. Vamos a nombrar en repetidas ocasiones estos dos grandes arquitectos porque a ellos se les encargaron otro conjunto de edificios sobre este mismo lugar. Entonces, este Paseo de la Reforma está emplazado en una diagonal del Paseo de la Reforma y el Campo Marte. Este proyecto se erigió sobre el antiguo Auditorio Nacional que se construyó en 1946. Durante 3 décadas sufrió de grandes cambios, que es lo que estaríamos viendo ahorita. La remodelación y esta parte moderna obedece a 1991. Entonces retomamos nuestro camino, estamos pasando a la gran zona hotelera, del lado izquierdo Campos Elíseos, Polanco, ¿por qué? Porque así se llamaba una hacienda. Esa zona lo ocupó durante mucho tiempo la hacienda de los Morales, competía con otro rancho, con el rancho Anzuros. Ustedes saben que de ese lado de la ciudad se encuentra la colonia Anzures. Se llama así porque estaba el rancho Anzures. Y del lado izquierdo que estamos viendo, una obra magnífica de 1964, Museo Nacional de Antropología. Esta obra que nos recibe este Tlaloc, que originalmente lo iban a colocar en el gran patio central, pero para dar una mayor magnitud a este gran paseo decidieron colocarlo afuera. Aparte, este gran monolito no iba a lucir en el interior de este Museo Nacional de Antropología. Pedro Ramírez Vázquez, Jorge Campuzano y Rafael Mijares en 1964 fueron los encargados de recabar y de juntar durante algún tiempo más de 120,000 piezas antiguas, que es lo que se exhibe en este gran museo. Desde 1964, 23 salas, 35,000 metros cuadrados. Seguimos volando por este paseo, dejamos el Auditorio Nacional, el Campo Marte, recorriendo la parte central del bosque y vamos a llegar a otra zona de museo, un museo ya más reciente, pero de una gran envergadura, porque grandes exhibiciones de arte moderno en un museo nuevo de 1981, de igual forma, proyecto que se le debe a Teodoro González de León y Abraham Zabludowski. Si ustedes observaron en la fachada del auditorio y la fachada de este museo es muy similar, era el estilo arquitectónico que le imprimieron estos dos grandes personajes. Es curioso, ustedes pensarían que van a ver obra de Rufino Tamayo, no, simplemente es un gran museo donde se exhibe arte moderno. Saliendo de este museo Tamayo, encontramos enfrente, casi en diagonal, otro museo de 1964, misma época de antropología, obra de Pedro Ramírez Vázquez y de Rafael Mijares. Se fijan, estos dos mismos autores fueron encargados para construir el Museo Nacional de Antropología. ¿Qué había aquí en esta zona? Esta zona del bosque de Chapultepec se dice que había unas canchas de tenis a cargo de la Secretaría de Comunicaciones. No querían ceder los terrenos para hacer este corredor cultural y el gran proyecto que existía en el gobierno de esa época era crear un corredor cultural que uniera Lomas de Chapultepec con el centro de la ciudad. Y qué mejor que un corredor que en esta parte central construir grandes museos, arte moderno, antropología y el Museo Rufino Tamayo. Estamos viendo otra vez, abuelo de ojo de pájaro, lo que es el bosque de Chapultepec. 686 hectáreas, 3 secciones, lagos, basamentos. Nezahualcóyotl aquí mandó a construir un gran acueducto. Maximiliano se sorprendió porque decía que en la falda, en las laderas del cerro, existían relieves de dioses y de guerreros aztecas. No era otra cosa más que la figura de Tlacael, el hermano de Moctezuma. Entonces él se dio cuenta que el bosque de Chapultepec era muy importante y los españoles previamente, después de la conquista, colocaron un ídolo en la parte alta del cerro dedicado a San Miguel Arcángel, que vino a destituir a un basamento azteca. Algunos pensaron que esta zona donde se estableció
el castillo era el lugar sagrado de los mexicas. Es por ello que hoy se le conoce como la colonia San Miguel Chapultepec. Vamos a retomar nuestro vuelo para salir de la parte de Chapultepec y podemos ver ahí rápidamente, de forma diagonal, de forma baja, una de las obras que tiene mayor controversia en México. No me voy a detener mucho porque es una obra reciente que tuvo muchas críticas de los materiales. Estamos hablando de la Estela de Luz, obra de César Pérez Becerril, Raúl Peña y de Martín Gutiérrez. Este proyecto ganó, el proyecto ganador, perdón, fue en 2012 y fue proyectado por estos arquitectos. Se dice que pudieron haber traído el ónix de Puebla, lo que era todo el acero de Monclova y toda la luminosidad de la Ciudad de México, pero no, en lugar de traer cuarzo de Puebla, trajeron cuarzo de Brasil. En lugar de traer metales de Coahuila, trajeron metales de Florencia, y en lugar de traer luz de la Ciudad de México, trajeron luces de la marca Osram desde Alemania. Ahora bien, si ustedes saben que tuvo un costo muy elevado la estela de luz, ahí está parte de las respuestas de los materiales. Pero aquí lo importante en esta diagonal es un edificio que vamos a tener justamente enfrente. El primer edificio de gobierno expreso que mandó a construir Porfirio Díaz, la antigua Secretaría de Salud. Este edificio que estamos viendo es obra de Carlos Obregón Santacilia, que vamos a ver algunas obras que también corresponden a este autor, y data de 1929. Se trata del primer edificio público construido ex professo para los gobiernos postrevolucionarios. Su construcción se inició en 1926 durante el gobierno de Plutarco Elías Calles. Vean la importancia de este edificio. En el interior, en una sala de juntas, existen obras del muralista Diego Rivera. Vean la importancia de este gran acervo cultural, donde realizó varios murales en la sala de junta y diseñó los vitrales de las escaleras principales. Aquí me voy a dar a la tarea rápidamente de tratar de comparar a través del tiempo este gran edificio y sobre todo para tener una idea clara de lo que es el Paseo de la Reforma. Vean, estamos en la misma zona diagonal. Este edificio data de finales de los 20, y aquí enfrente, vean, tendríamos lo que es donde estaría la estela de luz, donde estaría el paso al circuito interior, pero vean cómo se ve el Paseo de la Reforma. Hacia acá abajo, donde estoy señalando, nos iríamos hacia el norte. Aquí estaría la estela de luz, aquí pasaría el circuito interior. Vean cómo se iría el Paseo de la Reforma continuando de línea recta. Ahorita vamos a ubicar más claro lo que es este edificio a través del tiempo. Esta es su fachada actual, Secretaría de Salubridad e Higiene. Estas son obras de Diego Rivera, acompañando lo que es a la sala de junta, y podemos ver la firma Diego Rivera, 1929. Saliendo de este gran edificio, de forma voluntaria, salimos rápidamente para ver los grandes rascacielos de México. Ahorita vamos a recorrer rápidamente lo que es este entronque hasta la glorieta de la Diana. Nos vamos a regresar para ver rápidamente algunos elementos importantes que existen en este tramo. Hoy es lo que veríamos viendo así. Desgraciadamente esta animación no está actualizada a través de Google Earth y faltarían la Torre Reforma, el Chapultepec 1 y la Torre de Vancomer. Pero vean qué interesante. También existe esta conciencia voluntaria que les estoy mostrando ahorita. Hace algunos años, donde está la Torre Reforma, había un Sanborns, y del lado derecho, donde está la Torre Mayor, había otro Sanborns. Hoy en día existen 4 edificios que alojarían a más de 10,000 personas. En esta glorietita, en este punto que estoy marcando, durante algún tiempo estuvo la Diana Cazadora. Les voy a comentar que cuando empezaron a levantar estos grandes rascacielos, hubo necesidad de construir una planta de luz exclusiva para estos 4 edificios. Es en este punto donde estoy marcando, donde encontraron huesos de mamut, mismos que fueron entregados a las autoridades del INAH y a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, para poder tratar de abastecer más de 10,000 personas en 4 rascacielos de más de 250 metros, mandaron a construir una subestación eléctrica justamente en ese punto, donde estuvo la Diana Cazadora.
Entonces vamos a continuar con esta animación para tratar de ver nuestro primer tramo del Paseo de la Reforma. Vean cómo luce, la verdad muy interesante esta vista de forma panorámica y no pierdan de foco, esto es lo que estaríamos viendo hoy en día. Si subimos a la parte alta del bosque de Chapultepec, del castillo, estaremos viendo esta traza. Esto es lo que imaginó alguna vez Maximiliano de Habsburgo, Benito Juárez, solo para retomar el proyecto, Sebastián Lerdo de Tejada, Isli Mantur, Porfirio Díaz. Estos grandes personajes de finales del 19 quisieron crear un bulevar al estilo parisino, como lo que se acostumbraba en esa época. Estamos viendo estos grandes edificios, la Torre Vancomer, la Torre Mayor, que ya no es la mayor, ahora la menor, y la Torre Reforma, que aquí me voy a detener tantito para analizar una casa, la casona de Sir Patrick O'Hare. Estamos viendo lo que es el edificio de la Secretaría de Salud. A la derecha, por esta línea, el Paseo de la Reforma. En este punto donde está el círculo de color rojo, tendríamos los tres edificios. Chapultepec 1, Torre Mayor y la Torre de Reforma. Vean cómo lucía el Paseo de la Reforma, todavía con ese ambiente rural, que la gente adinerada empezó a habitar un bulevar totalmente vertical, que es el Paseo de la Reforma. Grandes chalets, grandes casas ahí se edificaron. Por moda la gente empezó a vivir ahí. Cuando empezó a crecer el Paseo de la Reforma, empezó a urbanizarse, ya no se sentían cómodos estos personajes y muchos de ahí se fueron para fundar otras colonias como la Condesa, la Colonia Roma. La Torre Reforma es del 2015, pero esta casa de Sir Patrick es de 1929. Vamos a ver unas fotos maravillosas para ver qué fue lo que tuvieron que hacer para que en esa casa se levantara lo que es hoy en día el edificio más alto de la Ciudad de México. No del país, porque el más alto se encuentra en Monterrey. Vamos a continuar con este vuelo para ver estas fotos antiguas. Torre Reforma, si la vemos de frente, parece un libro abierto. Vean, estamos ubicando en ese círculo rojo la ubicación de la Torre Reforma, pero estaríamos viendo la casa de Patrick. Vamos a ver otra foto para ver cómo lucía. Así lucía esa casa. Hoy en día, por el Paseo de la Reforma, no quedan más de 10, 12 casas de este estilo de la época del Porfiriato. Desgraciadamente tuvo un boom arquitectónico, la ciudad fue cambiando, se hizo un corredor financiero, cultural, grandes hoteles, boutiques, restaurantes, todas estas casonas, que era hermosa, era una de las ciudades más bonitas, este gran paseo. Estos vecinos ya se sentían invadidos, entonces decidieron cambiar su residencia. Bien, esta casa, vamos a ver cómo en un proyecto que tuvieron que moverla para construir la Torre Reforma. Vamos a ser testigos, así es como luce hoy en día, y vean, tuvieron que mover 15 centímetros, tuvieron que levantar la casa, porque forma parte del patrimonio histórico de la Ciudad de México a través del INBA, tiene ese rescate arqueológico, ese rescate de monumento histórico, entonces prohibieron que tiraran la casa. Entonces, ¿qué sucedió? Tuvieron que moverla para poder construir la Torre Reforma. La siguiente foto nos enseña el proceso de construcción. Vean, la casa la movieron y empezaron a construir un muro a un costado, siempre reservando la casa. Así es como se vería esta gran construcción. Vean, debajo la casa, que es una Mac Store, una tienda de Macintosh, y enfrente la Torre Reforma. Esos muros desplantados que estamos viendo forman un libro abierto que generan el espacio, la volumetría, la cimentación y la estructura. Podemos ver aquí en la Torre Reforma cómo podemos trazar una línea, pudiera ser un libro abierto. Entonces esta foto es magnífica porque vemos cómo conviven en un mismo espacio un edificio de principios del siglo pasado que va a cumplir 100 años con una torre moderna. Así fue el proyecto, tuvieron que mover la casa para que los cimientos de esta gran torre pudieran encajar en ese lugar. Enfrente, bueno, a un costado tendríamos el Hotel Marquís, y continuando el vuelo, vamos a ver todos de los edificios más importantes que tiene gran tecnología. Hoy escuchamos hablar del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues nos viene a la vista, nos viene a la memoria, hospitales, clínicas, líos, pero hay un gran proyecto arquitectónico que vamos a ver enseguida. Vamos a pararnos justamente enfrente. Si le suena el nombre del arquitecto, hay un edificio que está muy cerca, la Secretaría de Salubridad. Mismo arquitecto de 1950, Carlos Obregón Santacilia.
Algunos cronistas, algunas referencias dicen que Carlos Obregón Santacilia era nieto de Benito Juárez. Entonces a él se le deben grandes proyectos. Dicho de paso, para retomar el proyecto del Palacio Legislativo, lo que es el Monumento a la Revolución, se le encargó a Carlos Obregón Santacilia ese gran monumento. Esto nada más como un paréntesis para saber y conocer la importancia de este edificio. Este edificio es importante porque fue el primer edificio en México al cual se le puso una doble capa de vidrio. Entonces, tiene su trascendencia dentro del esquema arquitectónico. Una fachada con doble vidrio y también el edificio guarda esculturas de Jorge González Camarena. En el interior también hay arte. Entonces, es un estilo llamado internacional, que al menos con relación de otros proyectos de Carlos Obregón. Entonces, si ustedes visitan lo que es este primer tramo de Chapultepec a la Glorieta de la Diana, es muy simple ver la casa de la familia Patrick y el edificio del IMSS. Y vamos a hacer una pausa en la fuente de la Cazadora de las Estrellas del Norte, que no es otra cosa que la Diana Cazadora. En 1938 inició su construcción, diseño de Vicente Mendiola Quesada. Su inauguración fue en 1942 a cargo de Miguel Ávila Camacho. ¿Quién era el regente? Javier Rojo Gómez. ¿Alguna les suena? Que hay una avenida que va hacia el oriente de la Ciudad de México. ¿Nombre original de la Diana Cazadora? La Flechadora de las Estrellas del Norte. Esta glorieta formó un proyecto al cual se le llamó Creación de Fuentes y Glorietas en esquinas representativas de la Ciudad de México. Ahorita vamos a ver algunas fotos, pero algo bien interesante de 1942, cuando se labró, cuando se construyó y se esculpió la Diana, la diosa romana de la casa, que fue el modelo, lo que era una secretaria de 16 años de Pemex, de Jorge Díaz Serrano, Elvia Martínez. Ella fue la modelo, algunos dicen que varias mujeres posaron desnuda para hacer la figura. Lo que estamos viendo en el Paseo de la Reforma no es la original, es una copia. La original se encuentra en Ixmiquilpan, Hidalgo. ¿Qué es original? El molde. Con el molde original se volvió a esculpir la escultura. Entonces lo que estaremos viendo no es la original que estuvo justamente en ese punto. Una historia muy simpática, la sociedad mexicana era muy conservadora y estaba desnuda, entonces en esa época, para evitar que se le vieran sus partes íntimas, le mandaron a soldar un calzoncito de cobre. Ya la sociedad era más moderna en 1968 y para esas Olimpiadas le retiraron el taparrabos, pero ¿qué sucedió? Al quitar el taparrabos se dañó la escultura. Es por ello que tuvieron que hacer la original. Esta ya es la original que se encuentra en Ixmiquilpan, a un lado del convento de San Miguel Arcángel, un poblado que está como una hora de la ciudad de Pachuca en el estado de Hidalgo. Entonces, si quieren ver la estatua original, váyanse a Ixmiquilpan. La réplica se encuentra justamente en el cruce de Paseo de la Reforma. Estas son tomas reales de Ixmiquilpan, Hidalgo. ¿Por qué llegó ahí? Porque el gobernador de la Ciudad de México en esa época era de Ixmiquilpan. Entonces él dijo y solicitó la reubicación de la gran escultura en el pueblo de Ixmiquilpan. Entonces, bien curioso, la identidad de la modelo estuvo ahí oculta por más de 50 años. Así lo solicitó doña Elvia. No cobró por vanidad, eso fue lo que dijo, y en su autografía, que la llamó El secreto de la Diana Cazadora, se destapó, pero no que se haya destapado de ropa, sino simplemente se destapó para contar su historia. Una secretaria muy joven de Jorge Díaz Serrano, que fue director de Petróleos Mexicanos. Vamos recorriendo ahora de la Diana Cazadora, ¿hacia dónde? Hacia la columna Independencia. De igual forma, vamos en nuestro camión y vamos a recorrer primero de forma aérea este tramo y nos vamos a regresar para conocer algunos elementos más importantes que acobijan y embisten lo que es este pequeño tramo del Paseo de la Reforma. El Paseo de la Reforma se construyó para modelar 5 grandes glorietas. Vamos a ver otro ejemplo de las casas de campo. Una casa, un chalet alpino de la familia Cusi.
Hoy en día es sede de un banco que se llama Banco B por Más, que dicho de paso, tuve la fortuna de trabajar en esa institución financiera, y ese edificio es hermoso. La parte moderna del lado derecho están las oficinas, pero lo que es el casco antiguo, ahí residen las salas de junta, lo que es el comité directivo. Y en la parte alta está el comedor, un comedor precioso de caoba, el cual también afortunadamente tuvo el gusto de conocer. Entonces vamos a ver ahorita esta foto, cómo se ve el Paseo de la Reforma con el chalet alpino de la familia Cusi. Al lado otro edificio maravilloso. Hay un arquitecto afamado que a él se le deben muchas obras, como las torres de satélite, Tlatelolco, Mario Pani, que vamos a ver a un lado. Esas ventanas que estamos viendo en diagonal se le conoce como el condominio Reforma Guadalquivir, pero ahorita lo vamos a ver de mejor forma. Entonces vamos a dar una vista panorámica sobre este polígono. Estamos muy cerca de la esquina del Ángel, mal llamado Ángel, es la columna de la Independencia. No pierdan de vista la casa, cómo es su modelo, y ahorita la vamos a ver cómo lucía hace casi 100 años cuando estaba la columna de la Independencia. Vean, esta es la fachada, a un lado tenemos el conjunto, vean esto, es maravillosa. ¿Ya vieron la casa? Exactamente la misma. Aquí tendríamos donde se encontraría la glorieta de la Diana. ¿Qué predios, qué casas hay entre la familia Cusi y la Diana Cazadora del extremo derecho del Paseo de la Reforma? No hay absolutamente nada. Aquí estaríamos viendo lo que es el Castillo de Chapultepec, lo que es el eje neovolcánico hacia el poniente de la ciudad. Esta casa hoy en día la seguimos gozando a través de esta institución financiera. Vamos a retomar la película para ahora sí trasladarnos a la actualidad y ver cómo luce. ¿Ya vieron? Lo que es la maravilla del tiempo. Esa foto es espectacular porque podemos ver las dos épocas. Y estamos viendo ahorita el condominio Reforma Guadalquivir. ¿Por qué es importante este edificio? En este lado de la acera tenemos un edificio y enfrente tenemos otro. Hay un edificio gemelo justamente. El arquitecto nada más se lo encargaron a Mario Pani. Mario Pani, como les dije, a él se le deben parte de las torres de satélite, Ciudad Universitaria, la zona habitacional de Tlatelolco. Entonces vean la importancia de crear un conjunto Reforma. En 1956, que obedece la construcción de ese edificio, se construyó, esto es lo importante, el primer condominio de lujo de México. O sea, estamos viendo la fachada del primer condominio de gran lujo en México en 1956. ¿Y dónde se ubicó? Al lado de la Casa Cusi, en Paseo de la Reforma. Los departamentos son de 2 niveles y el éxito de esta experiencia, de este gran edificio, es porque el conjunto similar se encuentra justamente en el otro lado del Paseo de la Reforma, con la calle de Varsovia. Al lado de un edificio también muy importante, el edificio J Sur, que es un edificio de la policía. ¿Quién fue el arquitecto del edificio J Sur que estamos viendo justamente ahí enfrente? Posiblemente el mismo arquitecto de la Torre Latinoamericana, de Augusto H. Álvarez, de 1964. Vamos a regresarnos hacia la Diana Cazadora y vamos a ver un edificio pequeñito que ustedes dirán, ¿qué tiene de trascendental la Embajada de Japón en México? Vamos a verlo justamente en esta toma. ¿Por qué es trascendental ese edificio? Porque el arquitecto, el diseño del mismo fue de Pedro Ramírez Vázquez, arquitecto de la Villa de Guadalupe, el Estadio Azteca, Museo Nacional de Antropología, el Mercado de Coyoacán, y a él se le encargó en 1976, junto con Ken Sotanga y Manuel Rosén Morrison, que se construyera la Embajada de Japón en este tramo del Paseo de la Reforma. Entonces, la importancia del edificio radica por la importancia arquitectónica de estos grandes maestros. Además, que arquitectónicamente maneja cubos volados. Si se fijan, tenemos como terrazas que tienen salientes de concreto que se acercan hacia el Paseo de la Reforma. Entonces, en este tramo, rápidamente, de la Diana a la columna, ¿qué tenemos? Pues el primer edificio de lujo, ¿no? El condominio Guadalquivir, la casa de la familia Cusi, la Embajada de Japón y algunos edificios que hoy en día le harían esta gran grandeza, estos grandes vecinos, lo que es a la columna de la Independencia. Vamos a volar rápidamente para visitar uno de las columnas más importantes de México, uno de los monumentos de gran importancia que es la columna de la Independencia. Seguimos con esta vista aérea de la Diana Cazadora para hacer el vuelo.
ahora sí de corrido, hacia la otra glorieta. Ahí tenemos un hotel de lujo, el Regis, ¿no? Ahí hoy en día estaría el edificio, un gran edificio que estaría acompañando lo que es la Torre Diana. Entonces aquí podemos ver varios estilos arquitectónicos, ya no predomina lo de principios de siglo, ya más bien es esa influencia de los 60, de los 70. Vean aquí, tenemos la vista de la casa y del condominio Guadalquivir. Entonces ya saben, cuando visiten esta parte del Paseo de la Reforma, dense a la tarea de ver, vean de forma lineal, de forma paralela, podemos ver los dos conjuntos de edificios. Aquí tenemos el que está hacia el poniente y enfrente a la misma altura, en la calle de Varsovia, esquina, tendremos la continuación justamente en el otro extremo. Se puede ver allá justamente cómo tenemos los dos grandes edificios y estamos sobre Río Guadalquivir. Ya nos vamos acercando a la parte media de nuestro recorrido para visitar lo que es la Victoria Lada, la columna de la Independencia, un monumento que vamos a ver esculpido en oro de 7 toneladas que mide 6.7 metros de altura. El escultor, ¿quién fue? Enrique Alciati, un italiano. Porfirio Díaz quería crear una avenida patriota, es decir, los monumentos históricos que estamos volando justamente en este lugar. No nada más las festividades, los reclamos, las manifestaciones, también eventos deportivos, sociales, cambios de año, se colocan para festejar en la columna de la Independencia. Que dicho de paso, el proyecto original de crear una columna no fue de Porfirio en este punto. López de Santana en 1821 quiso colocar una columna de la Independencia en la Plaza de la Constitución. Solo logró colocar un basamento, un zócalo. Por 30 años tuvo un zócalo, una base que esperaba recibir una columna como lo que estamos viendo hoy. Es por ello que el centro, el zócalo, se llama zócalo. ¿Por qué ese zócalo? La gente decía zócalo, zócalo, porque era esa base y le empezaron a cambiar el nombre. Entonces ya no decían, ya no repetían zócalo, zócalo. Entonces empezaron a decir zócalo. Esto es una historia de por qué las plazas mayores o los centros de los principales pueblos, ciudades de México, lo conocemos como zócalo. ¿Por qué? Porque esta gran base se quería colocar justamente en el otro extremo. Pero algo trascendental vamos a ver aquí. Esta columna es muy similar a muchos proyectos que descansan en el mundo, en Berlín, en Francia, en Roma, en Ecuador. De ahí se tomaron varios proyectos para construir una columna de la Independencia. Ahorita vamos a ver unas fotos de algunas columnas que se encuentran en algunas partes del mundo, sobre todo en Londres, en Bolonia, en San Petersburgo, en Roma, edificaciones que conmemoran la lealtad de la independencia, esos símbolos que hacen de esos países nuevos. Entonces, aquí tenemos varias columnas de la independencia. Este era como lo veía Antonio López de Santana. Este es el Zócalo de la Ciudad de México. Vean, Catedral y Palacio Nacional. Entonces, ¿cuál fue la idea? López de Santana se imaginó cuando retiraron el Parián, el Baratillo, esos grandes mercados que estaban en el Zócalo, los restituyeron para colocar un basamento. Por 30 años se le llamó el Zócalo. Entonces, así hubiera lucido el centro de la Ciudad de México con esta gran columna. Algunos ejemplos, como vamos a ver ahorita, esta es parte de la iconografía que vamos a analizar rápidamente más adelante de la columna. No nada más es columna, es un mausoleo, porque en el interior descansan restos de los héroes de la independencia. ¿Dónde están los restos? La cabeza de Hidalgo, que estuvo colgada en la Lóndiga y que murió en Chihuahua y que estuvo en la Catedral Metropolitana, descansa aquí. Hojas de laurel, la Victoria, el niño, la inteligencia del niño mayor de un león. Vamos a ver algunos elementos iconográficos ahorita que iniciemos. La columna de la Independencia. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de columnas de otros lados del mundo. Esta columna simplemente lo que nos trata de ejemplificar en su gran capitel, que está rodeado por 4 águilas con las alas extendidas como el escudo nacional de esa época. La columna es material de acero cubierto de cantera de Chiluca y está decorado con guirnaldas, con palmas. 38 metros mide de alto. En los
arillos que estamos viendo, aparecen los nombres de los héroes de la independencia, como Galeana, Matamoros, Guadalupe Victoria, Manuel Mier y Terán, Iturbide, Allende, Aldama y López Rayón. Y los héroes que estarían en las esquinas, tenemos a 4 héroes: Morelos, Mina, Guerrero y Nicolás Bravo. Y en 1925, en el interior se construyó un mausoleo y ahí descansan los restos de Aldama, de Allende, de Bravo, de Guerrero, de Hidalgo, de Matamoros, de Francisco Javier Mina, de Morelos, de Quintana Roo, de Leonardo Vicario, ahí también está, de Guadalupe Victoria, de Pedro Moreno, de Víctor Rosales, es decir, 12 personajes ilustres de la independencia descansan ahí. Podemos ver en la mano derecha de la Victoria alada una corona de laurel triunfante por encima de la cabeza de ¿quién? Del héroe de la patria, Miguel Hidalgo. Aquí lo vemos en la parte central. Y en su mano izquierda está la cadena con los eslabones rotos que simboliza la libertad del dominio de los españoles. Mal llamado ángel, acuérdense que en nuestra tradición espiritual y religiosa, cualquier cuerpo con alas decimos que es ángel, pero el nombre correcto es una Victoria alada, una Nike, es decir, una femenina alzando y recordando la victoria. Esta es otra vista de la columna de la independencia. Podemos ver ya más casonas, más chalets en torno a este gran monumento. Bien interesante, hoy en día tenemos 2 juegos de escaleras, 14 en la parte baja y 9 de color gris. La Ciudad de México ha tenido hundimientos y elevaciones. Para nivelar estos movimientos del subsuelo, le tuvieron que colocar 14 escalones que nos dan 3 metros de diferencia. Si ustedes hubieran visitado el Ángel, la columna en 1910, solo estarían estos escalones, donde están las personas que vean su color es de color gris. Y para soportar el nivel del suelo, se colocaron otros 14 escalones que complementan 3 metros de altura. Hoy en día se vería así el Paseo de la Reforma, y en julio de 1957 un gran terremoto que causó angustia, causó gran furor. ¿Por qué? Porque la Victoria alada se cayó. Vamos a ver la foto de cómo cayó la Victoria alada. Si ustedes quieren ver la cabeza original de la Victoria alada, diríjanse a la calle de Chile en el centro histórico y busquen el archivo histórico de la Ciudad de México, el Palacio de los Condes de Heras y Soto. Lo que es en el zaguán de esa gran librería se exhibe, de esa gran biblioteca se exhibe la cabeza original de la Victoria alada. Se dice que la réplica fue esculpida muy cerca de la Casa Frida Kahlo en Coyoacán, después de ese evento de 1957. La original se encuentra en el centro histórico. Otra foto de frente para que vean la Victoria alada. Estas son tomas reales de la biblioteca del Archivo Histórico de la Ciudad de México. Esta columna que estamos viendo es un proyecto de San Petersburgo. Recordar que varios estudios, varios proyectos del mundo fueron copiados y emulados para construir esta Victoria alada. Luego nos vamos a ir a Londres. Este es lo que es la Torre del Incendio de Londres. Luego nos vamos a Roma para tener lo que es Antonina. Luego también está el monumento de Vendôme en París. También tenemos el monumento de Napoleón en Bolonia. También tenemos monumentos del trono en París. Tenemos un monumento de Pompeya en Egipto. Es decir, todos esos proyectos forman parte de un discurso de emular columnas como la que también está en Quito, como la que está en Berlín. Pero el Paseo de la Reforma también es un lugar donde descansan grandes personajes ilustres. El proyecto, hubo un gran abogado, Francisco Sosa, que tiene el nombre de una calle en Coyoacán. Él dijo que a modo de honrar el Paseo de la Reforma, se colocaran cuando menos 2 personajes ilustres de cada estado de la República. Ustedes cuando caminen por esas canteras de principios del siglo XX, podrán ver que entre las glorietas de la Diana hacia la de Cuitláhuac, de Cuitláhuac hacia Peraldillo, van a poder ver lo que son todos los bustos y todos los personajes que descansan de este gran complejo arquitectónico. Por ejemplo, la glorieta de Simón Bolívar, la de José Martín y de Cuitláhuac, que es del Caballito hacia Peraldillo, hay 40 esculturas.
y también de la Diana Cazadora. Hacia ese punto, perdón, del Ángel de la Independencia descansan otros 36 personajes. Entonces, el Paseo de la Reforma no nada más es monumento, no son edificios, no es la historia de una clase alta que llegó a cobijarse ahí. También surgió un proyecto nacionalista. Si ustedes quieren encontrar en México una avenida patriota donde existan recuerdos de eventos de México, la conquista de América, la fundación de la ciudad, la independencia, la revolución, los tlatoanis, no hay como el Paseo de la Reforma. Originalmente se construyeron 5 grandes glorietas. Si yo les digo que la glorieta que iba a ser la más importante de México en esta gran avenida es donde se encuentra La Palma. Curiosamente, en este lugar no hay una escultura, no hay un monumento histórico de finales del 19 o principios del mismo siglo, finales del 18. Simplemente a esta se le conoce como la glorieta de La Palma. Una palma que ya tiene más de 100 años, que trajeron desde Phoenix, Arizona. Entonces tiene un proceso de jardinería, un mantenimiento muy cuidadoso, porque esta palmera, si se sigue cuidando, puede durar todavía otros 100 años. Entonces, curiosamente, este es el punto principal del Paseo de la Reforma. Marca la parte central del Paseo de la Reforma. Recordar que hacia el poniente tendríamos hacia la Diana otras 2 glorietas. Esta sería la tercera, tomando en cuenta el punto central. Y hacia el extremo norte tendríamos otras 2 glorietas, donde se encuentra la de Colón y la de Cuitláhuac. Es decir, el proyecto inicial del Paseo de la Reforma comprendía 5 grandes glorietas. Entonces, esta glorieta, como la que estamos viendo, la época de esa palma es de 1864. ¿Y qué tenemos aquí? Es muy valioso lo que es la arquitectura moderna, porque tenemos justamente en un extremo el edificio de la sede de la Bolsa Mexicana de Valores. Este edificio moderno donde descansa lo que es todo el movimiento bursátil de México, es un edificio de 1990 y el arquitecto encargado fue Juan José Díaz Infante. ¿Qué estamos viendo? Una cúpula de cristal y un edificio segmentado entre 3 prismas ascendentes. ¿Dónde vemos los 3 prismas? Justamente los picos de la torre. Entonces, arquitectónicamente tenemos la cúpula de cristal, que es donde está la bolsa de remate, y ese edificio segmentado por los 3 primas. Este edificio bancario se ubica justamente en Paseo de la Reforma, frente a la Glorieta de La Palma. El arquitecto de este edificio seguía una corriente internacional muy importante para traer materiales novedosos. Y en contraesquina, otro edificio moderno, también tenemos otra casona antigua. Como les decía, no hay más de 10, 12 edificios antiguos originales sobre Paseo de la Reforma. Ese boom arquitectónico consistió en reemplazarlos para dar paso a grandes edificios, rascacielos. Todavía hay proyectos ambiciosos de construir edificios más altos sobre el Paseo de la Reforma. Esto lo ha convertido en uno de los lugares más caros de las bienes raíces en el territorio nacional. Para los ochenteros, los que son muy afamados de la música, también en una de las esquinas se encontraba un edificio antiguo donde estaba el Rock Stock, esos lugares para escuchar música, que hoy en día solo quedan las fachadas de esos grandes edificios que durante mucho tiempo sirvieron para animar a jóvenes. Rock Stock. Continuando sobre esta gran acera, sobre este gran camino, vamos a dejar rápidamente lo que es la Glorieta de La Palma para continuar hacia el norte, donde cruza lo que es la Avenida Insurgentes, la avenida más larga de México, más de 40 kilómetros de largo. Vamos a llegar justamente a ese punto después de hacer otro vuelo a través de nuestro dron virtual para recorrer otra de las glorietas más importantes. Reforma 222, lo podemos ver justamente en ese extremo, otro edificio importante, Reforma 27 de Alberto Calac del 2010. Esta parte ya tiene edificios más modernos. Teodoro González de León es el arquitecto que edificó, al cual se le encargó lo que es Reforma 22, que estamos viendo justamente del lado derecho. Un conjunto innovador porque es un complejo mixto, zona comercial, oficinas y departamentos. 33 niveles estamos viendo. ¿Y a dónde llegamos? Donde se encuentra la glorieta de Cuitláhuac. Rápidamente vamos a llegar
a ese punto. Históricamente estamos hablando de finales de 1867 se construyó lo que es esa glorieta. Cronológicamente podemos saber que Benito Juárez en 1867 le da otro nombre a este gran paseo. Lerdo de Tejada en 1872 por decreto le llama el Paseo de la Reforma. Y a partir de 1877 Porfirio Díaz, y acompañado con un hombre ilustre que vamos a ver más adelante, Antonio Escandón, son de los grandes personajes que su fortuna la empiezan a donar a México, pero a través del arte. También en esta época surge la fundación de otras colonias, como la Colonia Arquitecto, que es la Colonia San Rafael. También la época del Porfiriato enaltece lo que es este Paseo de la Reforma, porque se instalan bancas de cantera y los pedestales para las esculturas que nosotros vimos hace un momento. Esa escultura de Cuauhtémoc en la Glorieta Insurgentes fue del año de 1887. Aquí vamos llegando, vamos continuando hacia otra de las glorietas, la Glorieta Colón, uno de los lugares más importantes por esa tradición moderna de México. Se dice que en el terreno al lado donde está el Fiesta Americano, ahí se colocó el primer club, el primer baño de vapor en México. También estamos viendo ahí frente a nosotros el Hotel Imperial. Resulta que para los festejos del primer centenario, en 1910, Porfirio Díaz, con bombos y platillo, invitó a gobernantes de Argentina, Inglaterra, Italia, Estados Unidos. Y estos personajes, ¿dónde se hospedaron? En el Hotel Imperial que estamos viendo allá atrás. Entonces, era el hotel de la época, el hotel de moda, y se quedarían en el Four Seasons. Y esta es otra de las glorietas más importantes, la Glorieta de Colón. Importante porque tenemos los grandes navegantes, los franciscanos que acompañaron a Cristóbal Colón hacia América, señalando con la palma de su mano tierra firme. Es lo que estaría conmemorando lo que es esta glorieta, que es ese monumento a Colón que data de 1871, pero se le debe a quien Antonio Escandón. Él se dice que estando en París quiso dejar un legado a México y mandó a fundir en esa época en París, en esa capital parisina, la escultura de Cristóbal Colón. Entonces trajo desde el Atlántico, desde esa zona, la glorieta de Colón para que se colocaran. Fue un tributo y una herencia que dejó Antonio Escandón hacia México. Recorriendo este tramo ya casi final de nuestro tour, aquí es donde podemos ver algunas casonas que se le conoce como la esquina de la información. Típicamente en este lugar se encontraba uno de los paseos más bonitos de México, el Paseo de Bucareli. Se dice que Bucareli era más bonito y más bello que el Paseo de la Reforma. Parte del proyecto de crear este Paseo de la Reforma era reemplazar al ya olvidado Palacio de Bucareli, al Boulevard de Bucareli. Se dice que había 3 grandes extensiones de terreno, 3 grandes carriles. En medio iban los caballos, del lado izquierdo las personas y del lado derecho iban los carruajes. Entonces era un bulevar que tenía 3 veces el tamaño de lo que estaríamos viendo hoy. Entonces alguna sede de la Cámara de Comercio, algunos edificios, algunos chalets que hoy en día son, sus propietarios es el periódico Excelsior, acompañan algunas casonas olvidadas, parte de esa arquitectura del porfiriato, y de esa época todavía podemos ver algunos vestigios en esta acera. Recordar que no más de 10, 12 edificios, casonas, esos chalets acompañan a lo largo del Paseo de la Reforma. Solo algunos elementos vivos continúan el día de hoy. Este edificio es del Excelsior, casas de finales del siglo XVIII. Entonces aquí ya estamos justamente ya en la parte final de nuestro recorrido para acercarnos a uno de los cruces más bonitos, más impactantes de México, porque en ese lugar estuvo el caballito, la figura ecuestre de Carlos IV. Entonces aquí ya nos vamos acercando hacia uno de los edificios Art Deco más importantes del país. En su momento fue uno de los rascacielos más altos. Y nos estamos refiriendo, nos estamos anticipando al edificio El Moro, que es el edificio de la Lotería Nacional. De nueva cuenta tenemos el Hotel Imperial, sede de los gobernantes para los festejos de la independencia en 1910 por ese centenario.
Pues vamos a acercarnos a nuestra quinta glorieta, seguimos viendo esos jarrones, todo esto es de finales del siglo XIX, obras encargadas por Porfirio Díaz. También a nuestro paso del 62 pasamos muy cerca del Ángel de la Independencia, el Hotel María Isabel Sheraton. Ahí uno de los grandes arquitectos, José Juan Villagrán, que fue el encargado de ese gran edificio. Edificios modernos, se tiene estipulado un gran proyecto de crear todavía un corredor de rascacielos. En este terreno estuvo el primer baño público, esos grandes vapores, esos clubes de la gente adinerada. ¿Por qué? Porque en esa época, a principios del siglo XX, se empezó a introducir el agua potable en la época de Francisco y Madero, por ahí de 1913. Entonces empezaron a ver cómo extraer el agua del manantial para hacer uso de los pozos artesianos. Y en este lugar fue ese gran proyecto, ahí surgió el primer vapor en la Ciudad de México. Justamente estaría el Hotel Colón, ahí estaría muy cerca el Café Colón, pero hoy lo único que nos queda de gran envergadura es el edificio del Hotel Fiesta Americana. Entonces nos vamos acercando poquito a poco hacia la parte final de nuestro recorrido. Y vamos viendo lo que es la glorieta de Colón. Aquí hay otro hotel importante que es Le Méridien, de esos hoteles modernos. La esquina de la información, allá al fondo, otra obra de Carlos Obregón Santacilia, lo que es el Monumento a la Revolución. Vean del lado derecho el edificio El Moro, de Art Deco, la Lotería Nacional. Edificio de 20 pisos, el más alto de México en 1946. Que acompaña lo que es ese polígono que nos llevaría a esa escultura de 1938, lo que es el Monumento a la Revolución. José Antonio Cuevas, el autor de esta gran obra en 1946, un edificio de Art Deco, donde arquitectónicamente se dice que flota, tiene una flotación elástica y su planta se dibuja de forma circular, tiene la forma de un arco. Vean lo que es los edificios, las plantas bajas, cómo forma un arco de círculo cóncavo que justamente da hacia el Paseo de la Reforma y Bucareli. Su estilo Art Deco sobresale en sus líneas marcadas verticales en su fachada. Y ahí pudimos ver un caballito de Sebastián, este maestro de Chihuahua, pero es bien curioso, esa escultura que estamos viendo, si les digo que su función es para tapar un respiradero del drenaje profundo de la Ciudad de México. En ocasiones cuando pasan temprano en la madrugada por ese lugar, les llega un olor muy peculiar, no es que sea tóxico, tampoco muy molesto, pero simplemente es el respiradero del drenaje profundo. Se colocó ahí como es una gran tapadera. Entonces ya vamos casi al final de nuestro recorrido, vamos a hacer el último vuelo rápidamente hacia la zona de Peraldillo. Estamos viendo del lado derecho lo que es la Alameda Central, donde estuvo la Santa Inquisición. Esta avenida, si continuamos, seguimos teniendo otras glorietas nuevas, la de José Martí, y llegaríamos justamente llegar hasta la zona habitacional de Tlatelolco. Como pueden ver, la zona turística, de grandes edificios, ese corredor financiero estaría finalizando justamente en ese lugar. Entonces, un vuelo más rápido de regreso para ir acompañando lo que es las glorietas, el estacionamiento, el monumento a la madre. Ese edificio que estamos viendo del lado izquierdo, abuelo de pájaro, estamos viendo otro edificio de Mario Pani, la nueva sede de la Cámara de Senadores. Estaremos viendo del lado derecho lo que es el Fiesta Americana, la Glorieta Colón, el Hotel de Meridien, el Hotel Imperial. Del lado izquierdo estaría la colonia tabacalera, llamada así por una fábrica de tabacos. Se pensaba hacer una colonia de clase media que compitiera con otras colonias, es por eso que se llama la colonia tabacalera. Estamos viendo del lado izquierdo lo que es el edificio de la Lotería Nacional. Aunque nuestro recorrido es por el Paseo de la Reforma, hay que marcar el destino, lo que quería Maximiliano. La idea era que lo comunicara del castillo de Chapultepec al Palacio Nacional. Es por ello que a modo de tributo de ese gran recorrido que él pensaba hacer,
lo estamos haciendo de forma aérea para ver otros edificios más importantes, para ir marcando el final de nuestro recorrido. Palacio de Bellas Artes, México, la ciudad de los palacios, Palacio Postal, Palacio de Comunicaciones y Transporte. Yo les mostré que en el 46 el edificio más alto de México fue la Lotería Nacional. En 1936, el edificio La Nacional, 10 pisos de Art Deco. Estaremos viendo ahí en la esquina. Y el edificio más alto de los 50, la Torre Latinoamericana, obra de Augusto H. Álvarez. Entonces, vamos caminando por la calle de Madero, la antigua calle de Plateros, viniendo del Paseo de la Reforma, Agustín de Iturbide, Maximiliano, Porfirio Díaz, Santana, Benito Juárez, entraron triunfantes por esa gran calle. ¿Hasta dónde? Hacia el Palacio Nacional. Hoy en día es un recorrido rápido, pero en esa época recorrían el Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes, para entroncar con una de las calles también más importantes e históricas, la calle de Plateros, que fue lo que tomamos ahorita. Estos grandes personajes de la historia, Antonio López de Santana por la columna, Benito Juárez por sus leyes de reforma, por darle ese nombre. Nos vamos despidiendo de este gran tour. Muchas gracias. Ahorita quitamos micrófonos.